La niña estaba en la escuela jugando en el patio, aunque en su interior algo la hacía sentirse mal, como si un peso invisible le apretara el pecho, pero fingía una sonrisa para que nadie lo notara. Uno de sus compañeros de clase, al verla más apagada que de costumbre, se le acercó con preocupación y le preguntó suavemente si necesitaba ayuda, si estaba bien, pero ella, temiendo parecer débil o que su malestar se descubriera, negó con la cabeza y, fingiéndolo todo, dijo que no pasaba nada, aunque por dentro sentía que sí pasaba, y mucho. Poco después, ya dentro del aula, trataba de distraerse hablando alegremente con su maestra, intentando llenar el vacío cuando Sun Ruth apareció en la puerta, observando la escena sin atreverse a intervenir, con el corazón desgarrado por la dualidad de ver a la niña fingir felicidad, mientras ella sabía que en realidad sufría, y permaneció inmóvil, escondida en un rincón cuando todos comenzaron a salir del salón. Sin embargo, el destino la traicionó, pues al moverse para ocultarse mejor, perdió el equilibrio y cayó con estrépito, provocando que la niña corriera hacia ella y que el silencio de la clase se transformara en un murmullo de sorpresa. Sun Ruth, avergonzada y herida por la caída, intentó huir corriendo, pero la niña fue más rápida, la alcanzó, y al verla sangrar en la rodilla, quiso ayudarla con ternura, obligándola a detenerse. Con un nudo en la garganta, Sun Ruth no pudo rechazar aquella mano inocente y dejó que la pequeña limpiara su herida mientras las lágrimas amenazaban con brotar. Más tarde, ya en otro escenario, Aslan estaba en la casa del hermano de Sun Ruth, donde había recibido un documento que llevaba días esperando. Y su rostro se iluminó de felicidad al sentir que por fin tenía algo que podría cambiarlo todo, sin sospechar aún el huracán que se aproximaba. Al llegar a la mansión, Sun Ruth entró con los ojos encendidos de furia, caminando con pasos que retumbaban en los pasillos hasta llegar frente a Runka, a quien encaró con toda la rabia acumulada, justo en el mismo instante en que Aslan entraba también en la casa, presintiendo que aquel encuentro terminaría en una tormenta. La tensión explotó de inmediato. Sun Ruth y Aslan comenzaron a discutir con gritos y reproches, pues ella lo culpaba de haber llevado a la niña a la escuela sin consultarle. Él se defendía diciendo que solo quería lo mejor para la pequeña. Y entre empujones y palabras afiladas, la pelea se convirtió en un campo de batalla emocional donde el orgullo y el dolor se mezclaban sin remedio. Después, agotado por la discusión, Aslan decidió ir a la habitación de la niña, encontrándola llorando desconsoladamente en un rincón, con los ojos hinchados y la voz rota, y su corazón se quebró al verla así. Se acercó con suavidad, le acarició el cabello y le habló con dulzura, intentando calmarla, diciéndole que nada malo iba a pasar, que siempre estaría para protegerla, mientras ella lo miraba con esa mezcla de amor y miedo que solo un niño herido puede tener. Al mismo tiempo, en la habitación de Velma, ésta se encontraba sosteniendo una nota que había encontrado, y con voz temblorosa preguntaba si acaso todo aquello significaba que alguien se iba a ir, que todo estaba por derrumbarse, pues la nota parecía una despedida velada. En otra parte, en la casa de Miriam, Zeynep, llena de ilusión, preparaba una mesa hermosa con esmero y dedicación, decorándola con flores frescas y platos cuidadosamente dispuestos, esperando con ansias la llegada de Sinal, soñando con un momento de paz y alegría en medio de tanta oscuridad. En la mansión, mientras tanto, Aslan tomaba una decisión importante. Organizó todo para que Sinal fuera a recogerlo y llevarlo tanto a la casa de Zeynep como a la escuela de la niña, pensando que quizá un gesto de normalidad devolvería un poco de calma. Cuando finalmente estuvieron en el auto, la tensión era palpable. Sun Ruth aprovechó para interrogar a Aslan con dureza, lanzándole preguntas incisivas que terminaban en reproches, hasta que la conversación estalló en una pelea violenta de palabras, donde ambos sacaron a relucir viejas heridas y resentimientos. La niña, atrapada en el auto, miraba todo en silencio, deseando que el mundo dejara de ser un campo de guerra y que pudieran simplemente vivir en paz. Mientras tanto, en otro punto, un hombre misterioso había ido a hablar con el padre de Sinar, sembrando sospechas y nuevas intrigas, como si cada movimiento estuviera calculado para incendiar más los corazones. En el vecindario, Sun Ruth y Ka llegaron a la casa de Zeynep, quien al verlos no pudo contener la emoción y corrió hacia el niño, abrazándolo con una felicidad desbordante, como si el tiempo y el dolor se borraran en un instante. Sun Ruth, aunque rígida y contenida,
entró también en la casa, observando de lejos cómo Zeynep jugaba con el pequeño, con esa calidez que ella misma temía mostrar, y por un momento dejó de cuestionar todo, atrapada por la dulzura de la escena. Sin embargo, Zeynep, notando que Sun-Rut estaba apartada, se acercó y la llamó discretamente en la esquina, pidiéndole que dejara de interferir, que no pusiera barreras entre ella y el niño, y tras decirlo, volvió sonriente a jugar con K, como si nada hubiera pasado. En la mansión, poco después, llegó un paquete inesperado, una caja de regalo cuidadosamente envuelta, que al abrirse reveló en su interior un diminuto zapatito de bebé acompañado de una nota perturbadora, lo cual desató el pánico en Odeya Runca, quien ya estaba nervioso en la empresa, y ahora temía que todo se descubriera. Aslan, al enterarse, estalló en furia, convencido de que alguien jugaba con ellos y que era hora de enfrentar las sombras de una vez. Mientras tanto, Runca fue directamente a la casa del hermano de Sun-Rut, decidido a confrontarlo, y lo interrogó con violencia. Quería saber cómo se había enterado de aquel secreto y por qué le había enviado esa caja, y en la tensión del enfrentamiento ella intentó abofetearlo, pero él la detuvo con frialdad, sujetándola con firmeza y advirtiéndole con voz amenazante que tenía poco tiempo para obedecer lo que le había pedido, o todo se desmoronaría. En la casa de Zeynep, mientras tanto, la calma parecía reinar, pues ella estaba sentada a la mesa junto a Sinar, disfrutando de la comida y de una conversación cálida, e invitó a Sun-Rut a unirse a ellos, pero ésta, con el corazón endurecido, se negó con un gesto seco, limitándose a observar desde la distancia cómo Zeynep y Sinar reían y hablaban con naturalidad, como si fueran una familia. Aquella imagen fue demasiado para Sun-Rut, que se levantó con una excusa y fue al baño, donde por fin dejó caer las lágrimas que había estado conteniendo, llorando en silencio por todo lo que no podía controlar. Cuando volvió a la mesa, Zeynep abrazaba a Sinar con cariño, y esa simple escena desató en Sun-Rut una rabia incontenible. Se acercó bruscamente, tomó al niño de la mano y le dijo con voz dura: «Vámonos». El pequeño, con los ojos llenos de súplica, respondió con ternura: «No, mamá, déjame quedarme un poco más». Pero ella, cegada por la furia, no quiso escuchar. Zeynep trató de intervenir. Le pidió que lo dejara quedarse un rato más, intentando calmar la situación. Pero Sun-Rut no le permitió siquiera terminar. Arrastró al niño hacia el coche y lo subió a la fuerza, mientras él lloraba desconsoladamente mirando por la ventana cómo dejaba atrás aquella casa donde por un momento había sentido paz. Zeynep quedó destrozada, con los brazos vacíos y el corazón hecho pedazos al verlo alejarse, llorando, sabiendo que cada lágrima del niño era también una herida en ella, y así la historia se tensaba aún más, con cada personaje atrapado en su propio abismo de secretos, amores imposibles y odios latentes, avanzando hacia un destino inevitable, donde nada volvería a ser igual.